La acompañan el gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto. El director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Manuel Ramírez Martínez. La titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión del IMSS, Ana de Gortari Pedrosa. El residente de obra de la Secretaría de la Defensa Nacional, Hernando Martínez Valdivieso. La titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Nuevo León, Miralda Aguilar Patraca. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. La coordinadora general de asuntos gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Presidenta. Bienvenida a Santa Catarina, Nuevo León. Estamos muy contentos de recibirla porque siempre llega con muy buenas noticias para el Estado. En este caso, quiero darle las gracias a nombre de 6 millones de habitantes que estamos en Nuevo León, porque se hace realidad un anhelo de más de 20 años, que era el hospital del IMSS en Santa Catarina, Nuevo León. Muchas gracias. Ya se ve un gran avance de lo que será un gran hospital. Y déjenme les cuento que aquí en Santa Catarina, esta zona oeste de la ciudad, junto con García, junto con Escobedo, es de las zonas que más crecen de todo el país. Hace una hora la presidenta señaló en García, inaugurando el Cebetis, que Nuevo León ha sido muy fraterno al recibir a miles de personas de otros estados. El último censo que tenemos es que a Nuevo León llegan alrededor de 160,000 foráneos por año. Y llegan con un sueño: trabajar, vivir y estudiar en Nuevo León. Y ese trabajo es el que hoy les da y les permite ser derechohabientes del IMSS. Por muchos años, los empresarios de Nuevo León pidieron que hubiera otro hospital por ser Nuevo León el que más contribuye en registros patronales y cuotas. Y gracias desde el gobierno del presidente Andrés Manuel y hoy con su impulso, se va a hacer uno de los hospitales más grandes de México aquí. Por eso le decimos gracias, Presidenta, por escuchar a Santa Catarina. Quiero aprovechar para decirle, Presidenta, a usted y a Zoe, que todo Nuevo León está muy agradecido con la comunidad médica, doctores, enfermeros,
equipo administrativo del IMSS, a nombre de Nuevo León, muchas gracias. Somos el estado con más derechohabientes en proporción y ustedes han dado la vida, el trabajo para dar el mejor servicio posible. Por eso les quiero decir que cuando trabajamos juntos, gobierno federal y estado, se logran grandes resultados, como hoy en salud, Nuevo León teniendo un gran sistema que es modelo en todo el país. Bienvenida, presidenta, y muchas gracias por este hospital. Escuchemos las palabras del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto. Con el permiso de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, muy buenas noches, amigas y amigos de todo Nuevo León que se dan cita el día de hoy aquí. Muchas gracias, gobernador, y a toda la gran familia IMSS que se ha reunido, empezando por lo más importante que tiene el Seguro Social, sus trabajadores, sus derechohabientes, las personas que tenemos el honor de servir. La presidenta de México, nuestra presidenta, se ha destacado mucho en el plano internacional por la inteligencia, por la dignidad con la que ha defendido a México en las aguas tan complicadas del entorno internacional, y también por diseñar en el segundo piso de la Cuarta Transformación planes, programas que unen a regiones enteras del país, que plantean una lógica de igualdad, con inversión pública, con atracción de inversiones nacionales y extranjeras, con ese propósito de ser palancas de la igualdad, la prosperidad, pero siempre compartida. Pero también hoy quiero señalar que su experiencia como alcaldesa, como jefa de gobierno, le permite tener una claridad muy precisa sobre los desafíos de grandes ciudades y de zonas metropolitanas. Y por eso este hospital, este proyecto tuvo su visto bueno, tuvo su impulso y su apoyo. Hacer un hospital regional de especialidades en Santa Catarina para fortalecer la red de atención médica del IMSS en toda la zona metropolitana de Monterrey, que con sus 13 municipios y más de 5.3 millones de habitantes se convierte en la segunda área conurbada más grande y más poblada de México. Y este crecimiento aquí se explica por dos dimensiones. Por un lado, la población que se concentra, y efectivamente la población con seguridad social, la que está protegida por el IMSS. Solo para dar un dato, de los 13 principales municipios de la zona conurbada de Monterrey, el 80% son personas con acceso a la seguridad social, son derechohabientes del IMSS. Pero como en todos lados, como en todo México, la historia del IMSS aquí en Nuevo León tuvo diferentes etapas. Desde los primeros años, apenas con una oficina de afiliación, lo que era la antes Caja Regional, que afiliaba a trabajadores de Azarco, una minera, y de la fundidora Monterrey, y después algunas pequeñas clínicas, la subrogación de camas y de quirófanos para la atención de los derechohabientes. Fue hasta 1950 que el IMSS construyó su primer hospital en Nuevo León, la Clínica de los Mineros primero y después el Hospital Regional número 21, que hoy es orgullosamente nuestra unidad médica de alta especialidad, Hospital de Trauma y Ortopedia número 21. Y aquí están parte de sus trabajadores. Y si nos seguimos después de esa época, de los años 50, viene el crecimiento grande del IMSS en Nuevo León, la 17 de Monterrey, Sabinas, Montemorelos, Linares en Guadalupe y los gigantes, el Hospital de Especialidades 25, la Gínico 23. En 30 años, hasta 1982 en Nuevo León, el IMSS construyó 12 hospitales y un total de 1,887 camas. Pero después vino la época neoliberal, el periodo neoliberal.
¿Qué pasó en esos siguientes 36 años hasta 2018? Se sumaron solo 3 hospitales. Solo 3 hospitales y el 28% de las camas que había hasta 2019. La hipótesis es que para qué invertir en lo que se pretendía privatizar. ¿Qué pasa cuando hay un ritmo lento de crecimiento de la capacidad instalada, pero un crecimiento grande de derechohabiencia? Saturación. Y ante esa necesidad de hacer un nuevo hospital en Nuevo León, creo que vale la pena contar, y ojalá por última vez, esa triste historia que ocurrió en 2017. ¿Qué se le ocurrió entonces a los gobiernos del periodo neoliberal? Hacer una asociación pública-privada, una APP, un hospital que iba a ser parcialmente operado por el IMSS y pagado en 25 años. En 2017 se anunció la construcción de ese hospital, acá muy cerca, en García, e iniciaría en septiembre y quedaría terminado en 18 meses. La empresa ganadora se llama Marnos. Lo que no se decía mucho en aquellos anuncios es que con ese modelo el IMSS perdía autonomía en la prestación de servicios que históricamente han sido prestados por trabajadoras y trabajadores del Seguro Social, en el almacén, en la limpieza, en el lavado de la ropa hospitalaria, en la preparación de alimentos, en los laboratorios, en los puestos de sangrado, en las áreas de esterilización. Bata gris era el eufemismo para decir se está privatizando el IMSS. Tampoco se decía que iba a costar 600 millones de pesos durante 25 años. Hagan el cálculo. Era un hospital que iba a costar 15,000 millones de pesos semi-privatizado. Y entonces, hasta entonces, iba a ser del IMSS. Lo que no se decía es que en febrero de 2019, cuando llegamos y llegó la cuarta transformación, a pesar de que había empezado en el 17, quiero enseñarles un video de qué es lo que se había alcanzado a construir en aquel momento. Eso es de hoy. No hay nada. Ni chaporrearon, pues. Así estaba el hospital en 2019, en febrero, cuando se canceló. Por supuesto que se tenía que cancelar la obra, porque no se podía seguir pensando en que estos hospitales significaran negocios para unos y la imposibilidad de seguir creciendo para el IMSS. Por eso hoy es un día tan importante para todas y todos nosotros, porque en ese momento, desde luego que la empresa inició un juicio en contra del Seguro Social y decidimos buscar otro predio. Y la verdad debo reconocer que con el gobernador Samuel García, con la presidencia municipal, todas y todos nos unimos para encontrar este lugar aquí en Santa Catarina. Un lugar que cumpliera con el tamaño, con las dimensiones, con la cercanía y que nos permitiera empezar. Entonces, así como dicen aquí en Monterrey, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Así nos preguntaban mucho, ¿se va a hacer o no se va a hacer el hospital? Pues les venimos a decir, no es que se va a hacer, ya se está haciendo, pero con un modelo completamente diferente a lo que pensaban en aquella época neoliberal. La diferencia no es una APP, no es más ese modelo que erosionaba lo público, y nos fuimos con los mejores. En marzo, con la presidenta, en la conferencia mañanera, se firmó este convenio que nos une con la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de 7 hospitales, uno de los más grandes aquí en Santa Catarina, en Nuevo León. Los más rápidos, los más eficientes, pero sobre todo los más comprometidos con cumplirle al pueblo de México. Muchas gracias, general Ramírez, por todo el trabajo compartido. Y aquí está, a los ojos de todos, estos avances. Apenas unos meses, y lo que no habían hecho los privados en García. Aquí son 12.4% de avance, ya está concluida la estructura del edificio, vigas, columnas. Ahorita están empezando a poner ya la losa de uno de los 8 cuerpos que tiene este hospital. Y además crece respecto al proyecto de García. Es un hospital más grande, una construcción de 50,600 metros cuadrados, 533 camas en total, 260 camas de ellas de hospitalización, además de 10 quirófanos, 38 especialidades que no se tenían y que nos van a permitir ser más resolutivos aquí.
además de otros servicios como 10 sillones de hemodiálisis, 6 sillones de quimioterapia, una sala de hemodinamia que es tan importante para la atención de enfermedades del corazón, clínica de heridas, estomas, pie diabético, clínica del dolor, clínica de mama, unidad de cuidados intensivos para pacientes adultos y pediátricos y también neonatos. Tendrá un equipo de última generación, tomógrafo, mastógrafo, resonancia magnética, angiógrafo, 4 equipos de rayos X. Y lo más importante, 2,600 trabajadores y trabajadoras, todos del Seguro Social, todos con el águila bien tatuada de el IMSS en la Cuarta Transformación. Exacto, es patrimonio nacional el Seguro Social. Y en ese sentido, y quisiera concluir diciendo, la Cuarta Transformación tiene 2 grandes palancas, la política social y la política laboral. Y en la política social los hechos hablan por sí solos, 13 millones de personas que dejaron la pobreza. Y la política laboral, que ha tenido que ver con el incremento del salario mínimo, el fin al outsourcing, la subcontratación y todos esos esquemas que dañaban a nuestra institución. Solo les doy un dato de lo que ha pasado en Nuevo León en ese sentido. De 2018 a 2025 se han incrementado en 20% el número de trabajadores, pero además ha pasado el salario promedio de los trabajadores aquí en Nuevo León de 352 pesos diarios a 627 pesos diarios con el incremento del salario mínimo. Y a eso se seguirán sumando otros proyectos, unidades de medicina familiar, incluso en el propio terreno de García, CECI, Centros de Educación y Cuidado Infantil para las mujeres, para que puedan llevar a sus hijas e hijos de los 43 días de nacidos y hasta que cumplen 4 años, para poder ir a trabajar seguras de que están bien cuidados. Por eso, amigas y amigos, es un día muy importante para nosotros. Y hace unos días lo escuchamos de la presidenta allá en Querétaro, cuando se celebró la Constitución de 1917, y dijo: por ello llegó una nueva transformación, una transformación que nace de los sentimientos del pueblo y de la memoria colectiva, que recupera el sentido social de la Constitución de 1917 y rescata los derechos del pueblo. Ese es el IMSS de la Cuarta Transformación, una institución que materializa esos derechos sociales y los construye con más capacidad y con más rumbo, con más trabajo, con más bienestar. Por eso siempre lo decimos y hoy con más seguridad: con rumbo al porvenir y nunca al ocaso. Muy buenas noches y felicidades. Enhorabuena por este hospital. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Me da gusto estar aquí. Es uno de los lugares del país con los más hermosos paisajes. Es algo único, de verdad. Hay distintos paisajes en México. En el sur, sureste, la selva es más frondoso. En el centro, también bosques diversos. En el norte también hay zona desértica, pero de una belleza extraordinaria. Pero este lugar, Santa Catarina, es algo que enamora a cualquiera. Es bellísimo, realmente, hermosísimo. Y qué mejor lugar para que hubiera un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Saludo con gusto, con cariño al gobernador Samuel García. Muchas gracias, Samuel, por tu recepción, por tu trabajo. Y también a todo el equipo. Saludo a Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y también con mucha admiración, con mucho respeto al general Manuel Ramírez Martínez, que está a cargo de los ingenieros militares y construyen este hermoso hospital. Un aplauso a los ingenieros militares y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Fíjense que Zoé habló de algo que ocurrió en el país que vale la pena insistir en ello. El Seguro Social lo diseñó en su mente el general Cárdenas. Finalmente lo instituyó el presidente Manuel Ávila Camacho. Desde entonces se pensó que las y los trabajadores tenían que tener un régimen de seguridad social completo. Fue uno de los anhelos de la Revolución Mexicana. La Constitución de 1917 es única en el mundo y es pionera. No solamente porque es surgida de una revolución, de una lucha popular, de los anhelos del pueblo de México, sino porque en efecto la Constitución recoge esos anhelos. Ahí se habla del derecho a la educación, se habla del reparto agrario y se habla de los derechos laborales. Ahí surge la jornada de 8 horas para los trabajadores que habían sido sobreexplotados durante el porfiriato. El general Cárdenas culmina esa Constitución, le da forma, la hace realidad. Y en esa visión, la idea era tener una institución que para las y los trabajadores del sector privado tuvieran todos los derechos, tuvieran pensión, tuvieran salud y tuvieran acceso también a diversas actividades. Por eso el Seguro Social tiene actividades culturales, tiene deportivos. Es decir, se diseñó un esquema de acceso a todos los derechos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que en efecto, como dicen sus trabajadores, es patrimonio nacional. Es una de las grandes instituciones del pueblo de México. Desde entonces hasta 1982, se construyeron hospitales, clínicas, unidades familiares, que hicieron juntos alrededor de 37,000 camas en todo el país. 37,000 camas de su fundación hasta 1982. Pero después vino este periodo de 1983 al 2018, que llamamos el periodo neoliberal. ¿Qué pasó en ese periodo para el Seguro Social? Primero, no aumentaron los salarios de los trabajadores, sobre todo el salario mínimo. Se mantuvo solamente lo que correspondía a la inflación. Tanto que imagínense ustedes, en 2018 el salario mínimo era menos de 3,000 pesos. Ahora cuando uno lo ve, es algo impresionante. No querían que los trabajadores tuvieran mejores salarios. Y entonces la aportación al Seguro Social pues era muy baja, porque como los salarios eran bajos, el porcentaje de aportación al Seguro Social pues también era muy bajo. Eso ocurrió en ese periodo, pero además se permitió que en vez de que las empresas contrataran directo a los trabajadores, se contrataran a través de lo que llamaron outsourcing. O sea, empresas que contrataban al trabajador y después la empresa era contratada por otra empresa. ¿Qué problema tuvo eso? Pues que mentían mucho. Primero contrataban por 1 año, entonces no había los derechos sociales. Y además decían en realidad al fisco y al seguro que ganaban 3,000 pesos cuando en realidad ganaban más, poco más los trabajadores. Muchas trampas. Eso hizo que el Seguro Social fuera teniendo cada vez menos recursos económicos. Pero además decidieron que ya no iban a construir hospitales,
que era mejor que hubiera hospitales privados. Y luego los propios servicios del IMSS los fueron privatizando, en una concepción de que lo público era malo y que solo lo privado era bueno. Con eso privatizaron las empresas del Estado, prácticamente todo lo privatizaron. Entonces resulta que de 1983 al 2018 solamente se construyeron 4,000 camas. O sea, en 40 años se construyeron 37,000. Y en 36 años, 4,000 camas. Pero la población seguía creciendo y los trabajadores también. Y entonces, ¿qué empezó a ocurrir en el Seguro Social? Saturación. Los hospitales que existían pues empezaron a saturarse, porque como no había nuevos hospitales, pues entonces los mismos hospitales empezaron a recibir más gente. Como se privatizaron los servicios, pues había menos medicamentos y se ocasionó un daño muy grave al Seguro Social. Bueno, en 2018 todo cambió. Inició lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. El pueblo decidió que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Cambiaron muchas cosas, pero en particular aumentó el salario mínimo. De 2018 ahora a 2026, el salario mínimo ha tenido 150% de aumento en términos reales. De menos de 3,000 pesos, el salario mínimo hoy está en 9,500 pesos. En 2026, poco más de 9,500 pesos. Se acabó el outsourcing y entonces los empresarios tuvieron que contratar de manera directa al trabajador y entonces empezó a crecer el recurso para el Seguro Social. Pero pasó otra cosa muy importante. Durante el periodo neoliberal decidieron que entraran muy pocos médicos generales a sus especialidades. Entraban como 9,000 médicos nada más. Terminaban su carrera, querían estudiar la especialidad y les decían, no hay cupo, no pasaste el examen para la especialidad. Cuando en realidad lo que querían pues era cerrar el Seguro Social. Entonces no había médicos, saturados los hospitales, pues entonces empezó un problema para el Seguro Social. Bueno, ahora en el Seguro Social, cada año ingresan más de 20,000 médicos especialistas, prácticamente el doble de lo que ingresaban en el 2018. ¿Y qué pasa ahora? Pues hay que empezar a construir más hospitales. Así como hace un momento estuvimos en García y estamos construyendo más preparatorias que también dejaron de construirse, pues ahora empezamos a construir más hospitales. ¿Qué hizo en su momento el presidente López Obrador? Terminó los hospitales que estaban a medias. ¿Saben cuántos eran? 90 hospitales que dejaron a medias. Entonces terminó esos hospitales del IMSS, del ISSSTE y de lo que ahora llamamos el IMSS Bienestar. Y ahora vamos a construir todavía más hospitales como este de Santa Catarina, de tal manera que los 12 años, los 6 años del presidente López Obrador y los 6 años de nuestro gobierno, vamos a construir más de 10,000 camas para el Instituto Mexicano del Seguro Social. ...36 años, 4,000 camas. Y en 12 años, más del doble. Vamos a construir más de 10,000 camas para todo el país. Por eso, pues nos da mucho gusto estar con ustedes. No hay nada más hermoso para un gobernante que inaugurar una escuela, como hicimos hoy, una escuela pública, una preparatoria pública, y venir aquí a supervisar la construcción de un hospital público para las y los trabajadores de Nuevo León. Así que me da mucho gusto estar con ustedes. Quiero cerrar agradeciéndole a las y los trabajadores, las médicas, los médicos, las enfermeras, todos los trabajadores del Seguro Social.
por el trabajo que hacen todos los días, pero yo tengo dos agradecimientos adicionales. Cuando mis hijos estuvieron chicos, fueron a guarderías del Seguro Social. Por eso también estamos construyendo más guarderías que ahora les llamamos centros de cuidado infantil, y siempre quedé agradecida con las y los trabajadores del seguro. Pero además, cuando fui jefa de gobierno, me tocó la pandemia, me tocó atender la pandemia como jefa de gobierno. Y ahí no solamente aprendí a respetar a las médicas, a los médicos, enfermeras, enfermeros, a todas las trabajadoras y trabajadores de la salud, del Seguro Social. Aprendí a quererlos y aprendí a armarlos y aprendí a admirarlos. Toda mi admiración a las y los trabajadores del Seguro Social. Gracias, Zoé. Y dos agradecimientos más. Uno a los trabajadores de la construcción mexicanos, que son los mejores del mundo. Sin ellos no se podría hacer nada. Y también a los ingenieros militares que hacen posible esta obra. Y a Ana de Gortari, que está aquí, que es quien coordina la construcción de todos los hospitales del Seguro Social. Gracias a todas y a todos. ¡Que viva el Seguro Social! ¡Que viva Santa Catarina! ¡Que viva Nuevo León! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente